Cáncer, infertilidad, degeneración neurológica, problemas cardiovasculares, el COVID-19, muerte de aves, anormalidades congénitas y de hasta más han sido culpadas las redes 5G. Pero ¿es todo esto cierto? ¿O es terror colectivo? ¿O es una teoría de conspiración más? Vamos a ver lo que dicen los datos. Hola gente, mi nombre es Juan Camilo Rosso, periodista de datos y productor audiovisual. Hoy vamos a ver qué pasa con el 5G y si los rumores que circulan en la red son ciertos. La conversación alrededor del 5G está llena de inexactitudes, miedos infundados, peligros reales y falta de estudios. Primero lo primero, ¿qué es el 5G? El 5G es una tecnología de comunicación inalámbrica que se comenzó a implementar alrededor del mundo en el 2019. Esta tecnología tiene el potencial de llevar la forma como interactuamos con el mundo a otro nivel. ¿Cómo? Aumentando la velocidad del Internet. Internet super, hiper, mega rápido. Una mayor velocidad de Internet permitirá el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones en campos como el urbanismo, la medicina, el entretenimiento y la agricultura. La implementación de la tecnología 5G definirá cómo las ciudades se organizan, cómo se controla el tráfico y la puesta en marcha de vehículos autónomos. La prestación de servicios de salud, cirugía a distancia, videojuegos en realidad virtual o mercadeo en realidad aumentada. Por ejemplo, una película de 2 horas de duración que en 4G se demora 6 minutos en bajar, en 5G se demorará 4 segundos en bajar. También se reducirá la latencia, que es el tiempo que los datos se demoran en viajar desde su origen a su destino y que tanto dolor de cabeza les causa a los gamers. ¿En dónde están ubicadas las redes 5G? Hasta ahora la mayor cantidad de redes 5G están ubicadas en estos continentes o regiones. Puesto número 1 para Asia y Oceanía, países como China, Japón, Corea y Australia llevan la vanguardia en la instalación de infraestructura 5G. En segundo lugar está Norteamérica con Estados Unidos, le siguen Medio Oriente con Kuwait y Emiratos Árabes. Después tenemos a Europa con Reino Unido, Alemania, Finlandia y Suiza, entre muchos otros. En el quinto lugar tenemos Suramérica, nuestro querido continente, en el que solo Uruguay ofrece servicios que utilizan la red 5G. Y en el último lugar tenemos a África, en el que solo en Sudáfrica se encuentra la red 5G, pero no de manera comercial. Para entender cómo funciona la red 5G, tenemos que entender qué es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el espacio en el que se mueven ondas o partículas de radiación. ¿Y qué son ondas de radiación? Son ondas de energía electromagnética que se mueven en el espacio. Para este caso, estas ondas electromagnéticas son producidas por un router o una antena y viajan por el aire llevando los datos móviles a nuestros teléfonos y computadores. Entonces tenemos ondas electromagnéticas largas, ondas electromagnéticas cortas y todo lo que va en el medio. Entre más cortas las longitudes de onda, mayor la frecuencia, y a mayor frecuencia, más energía tienen las ondas. La longitud de onda se mide de pico a pico y de valle a valle, o la distancia en la cual la longitud de onda se repite. La frecuencia describe el número de ondas que pasan por lugar determinado en un tiempo determinado, o lo que llaman un ciclo. Un hertz es un ciclo por segundo, un kilohertz son 1000 ciclos por segundo, un megahertz es un millón de ciclos por segundo y un gigahertz es un billón de ciclos por segundo. Por ejemplo, un Wi-Fi normal pulsa a 2.4 GHz o 2.4 billones de ciclos por segundo. En el lado derecho del espectro tenemos los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta. Estas ondas transportan altos niveles de radiación que pueden dañar las células y destruir el ADN. Este efecto se llama ionización. Entre menos energía llevan las ondas, menor el efecto ionizador. Más a la izquierda tenemos a las microondas y a las ondas de radio. Cada una de las tecnologías celulares se ubican en el rango del espectro de radiofrecuencia. 1G estaba en el rango de 800 MHz, 2G estaba entre 900 y 1800 MHz, la frecuencia 3G estaba entre 1700 a 2100 MHz, la 4G está en una misma frecuencia de 3G, pero utiliza el pedazo más cercano a 3 GHz, entre 700 y 2690 MHz, y el 5G está ubicado entre 30 GHz hasta 100 GHz y puede llegar hasta 300 GHz. Esto quiere decir que la tecnología celular 5G utiliza ondas de radio y microondas para transmitir un flujo alto de datos a alta velocidad.
Este incremento en la velocidad hace que la distancia entre antenas pase de decenas de kilómetros a solo unos cientos de metros de distancia. Bueno, y todas estas ondas, ¿quién las regula? ¿Quién decide cuáles son las buenas ondas y cuáles son las malas ondas? ¿O qué onda con estas ondas? ¿Qué son las ondas que nadie sabe qué onda? La Organización Mundial de la Salud es la encargada de indicar a los gobiernos qué medidas tomar para implementar de manera segura la transmisión de radiofrecuencias. Pero no es la Organización Mundial de la Salud la que investiga el impacto de las radiofrecuencias sobre la salud humana o hace la investigación del riesgo sobre la misma. Los lineamientos que aconseja la Organización Mundial de la Salud se basan en investigaciones llevadas a cabo por dos organizaciones internacionales privadas. Una es la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante o ICNPR, ubicada en Alemania, y la otra, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, a través del Comité de Seguridad Electromagnética o IEEE-CES, ubicada en los Estados Unidos. Con relación a la parte del espectro electromagnético que utiliza la red 5G, cada una de estas organizaciones realiza sus propias investigaciones y comparte sus resultados y conclusiones con la Organización Mundial de la Salud. Y en base a estas conclusiones y resultados, muchos gobiernos del mundo regulan el uso del espectro electromagnético. ¿Eso qué quiere decir? Que si para la Organización Mundial de la Salud todo está bien, para los gobiernos todo está bien. Entonces, ¿qué factores tienen en cuenta estas organizaciones para evaluar qué tan seguras son las redes 5G para la salud humana? Aquí llegamos a un punto muy importante, porque estas dos organizaciones concentran sus estudios solo en el daño térmico que pueden producir las radiofrecuencias. ¿Qué quiere decir daño térmico? Quemaduras en piel y ojos, provocadas por exposiciones a frecuencias de intensidad muy alta durante periodos muy cortos de tiempo, que sin duda son un riesgo para la salud humana. En este sentido, estas dos organizaciones concluyen que las frecuencias utilizadas por el 5G son totalmente seguras para la salud humana y no hay nada de qué preocuparse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No olviden suscribirse, darle like, compartir con sus amigos, con su familia. Resulta que no es tan simple. El mayor inconveniente con las recomendaciones de estas dos organizaciones es que no tienen en cuenta el daño no térmico causado por las radiaciones electromagnéticas en los organismos vivos. Investigadores independientes y organizaciones internacionales han investigado la relación entre la radiación electromagnética y los efectos no térmicos sobre la salud y han señalado posibles factores que pueden comprometer el bienestar de los seres humanos y el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que hace parte de la Organización Mundial de la Salud, clasifica la radiación producida por teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos como posiblemente cancerígena. Estudios de carcinogenicidad relacionados con la radiación de radiofrecuencia producida por teléfonos celulares del Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos reportaron un aumento significativo en los tumores del corazón y del cerebro derivados de la exposición durante largos periodos de tiempo a la radiación electromagnética producida por las redes Wi-Fi y telefonía celular. La exposición a radiación no ionizante utilizada en las redes celulares 5G y 4G causa estrés celular. Esto quiere decir que las células del cuerpo comienzan a producir más un tipo de oxígeno que permite la creación de radicales libres que oxidan y dañan el ADN. Además, el estrés celular está asociado al desarrollo del cáncer, arteriosclerosis, Alzheimer e infertilidad. Ahora la pregunta es, si la radiación electromagnética no ionizadora es un peligro para la salud, ¿por qué las organizaciones encargadas de evaluar los riesgos de la radiación electromagnética solo se enfocan en los efectos térmicos? En los artículos especializados, una respuesta común a esta pregunta es que las investigaciones que estas dos organizaciones tienen en cuenta están patrocinadas por actores muy importantes de la industria de las comunicaciones inalámbricas y por lo tanto solo consideran una cara de la moneda. Además, las investigaciones privadas contradicen las investigaciones independientes y esto genera una sensación de duda si la radiación electromagnética es dañina o no. Otro aspecto para tener en cuenta es la dependencia que tenemos como sociedad de la radiación electromagnética. Lo podemos ver todos los días cuando utilizamos nuestro teléfono para comunicarnos o utilizamos el computador para conectarnos a una red Wi-Fi y ver una película. Por eso los incentivos para buscar los efectos adversos de la radiación electromagnética son muy pocos.
Otro de los grandes inconvenientes con las conclusiones y resultados a los que llegan estas dos organizaciones es que no tienen en cuenta el daño que la radiación electromagnética le puede causar a animales, insectos y plantas. ¿Es el 5G un peligro para la salud? Un alto grado de probabilidad indica que sí, y como las anteriores tecnologías que dependen del espectro electromagnético para llevar datos, sus efectos sobre la salud humana están subestimados y subestudiados. Si bien la tecnología 5G es nociva para la salud, lo más probable es que pasen años, si no décadas, antes de que los gobiernos y la industria de las telecomunicaciones reconozcan los efectos adversos del uso desmedido del espectro electromagnético. Para entonces, todos tendremos cibergatos voladores que nos traerán el desayuno a la cama mientras vemos noticias en japonés gracias a nuestro implante traductor, todo gracias a la tecnología 5G. Si les gustó este video le pueden dar like y si no, le pueden dar dislike. Pueden comentar, estoy pendiente, leo lo que ustedes dicen, recibo sus recomendaciones. Si encontraron esta información relevante, no olviden compartirla con sus amigos y familiares. ¡Chao!